Tengo el enorme agrado de tener ya en la pantalla, si ustedes los están viendo, a Claudio Suchovicki. Claudio es licenciado en Administración de Empresas de la UADE, es el gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es el secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores y también es director académico de finanzas de la UADE. Bueno, tiene una vasta carrera como docente y ustedes lo saben, una popularidad ganada apareciendo, hablando de economía en múltiples medios, yo creo que en casi todos los medios de la Argentina. No creo exagerar al respecto. Y nos acompaña también Manuel Ollamburu, es licenciado en Economía de la UBA, ha hecho una especialización con el programa de Finanzas Cuantitativas de la Universidad del SEMA, es director de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y coordinador académico del posgrado de la especialización en Mercado de Capitales en un convenio que han desarrollado la Universidad de Buenos Aires, Bolsas y Mercados Argentinos y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y también una vasta carrera docente en un importante número de entidades educativas. Vamos a recordar algunos aspectos logísticos. Insisto, la mayoría de ustedes los conocen. Esto se está grabando. El video va a ser subido a posteriori a nuestro canal de YouTube. Les va a llegar por mail el vínculo para que puedan llegar a él y verlo nuevamente, consultar algún aspecto que les haya quedado pendiente. Y por otro lado, saben que deben ingresar sus consultas en el chat o en el área de Q&A, de preguntas y respuestas de Zoom, y van a ser tratadas al final de las dos exposiciones para que los panelistas puedan responderles. Bueno, no les ocupo más tiempo y lo voy a dejar en pantalla y con la locución a Claudio Suchovicki, que va a ser el que va a comenzar. Adelante, Claudio. Manuel y yo nos vamos de la pantalla. Gracias por dejarme solo. Eso es porque no se quieren hacer responsable de lo que yo diga a partir de ahora. Primero, un placer. Gracias por dejarnos entrar en sus casas, en este caso. Yo voy a hablar más o menos 15, 20 minutos, después le cedo a Manuel. Manuel va a hacer la parte más técnica y con más datos de lo que yo les voy a tratar de sugerir en este momento. Yo no veo sus caras, pero sí puedo ver sus manos y puedo ver su chat. Yo quiero hacer una interpretación de qué está viendo el mercado, al menos desde lo que yo puedo agregarles valor. No les voy a hablar de energía a ustedes, no les voy a hablar de commodity a ustedes, que saben mucho más que yo al respecto. Pero sí un poco la percepción del mercado. En el mercado no importa lo que va a pasar, siempre empiezo de la misma manera, no importa lo que va a pasar, lo que importa son las expectativas previas que la gente tenía que iba a pasar. Si alguien espera algo muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, y es solo bueno, es una desilusión. Y si uno espera algo muy malo, pero muy malo, pero muy malo, y es solo malo, es un alivio. Creo que los mercados se adelantaron en el mundo a una economía que ya está creciendo y va a crecer, pero esa es la foto, el mercado es la foto del futuro, de lo que espera el futuro. Después nos podemos desilusionar o no. Y en Argentina creo lo inverso. El mercado también es la foto de la percepción del futuro. Por eso mi salario vale lo que vale, el salario de ustedes vale lo que vale, por eso la casa nuestra vale lo que vale, por eso las empresas nuestras valen lo que valen. Primer pregunta, me levantan la mano. ¿Quién ve al país bien? ¿Nadie? ¿Quién cree que va a mejorar en el próximo tiempo porque estamos tomando las decisiones adecuadas? Eso está apreciando el mercado. Eso está apreciando el mercado. Simplemente eso. Voy a compartir pantalla para tratar de justificarles un poquito lo que estoy tratando de decirles. Ahí estoy compartiendo, Dani.
Sí, perfecto. Perfecto, Claudio. Gracias, chicos. Les decía antes, los mercados se mueven por las expectativas que va a tener la gente. Primer noticia, después Manuel lo va a explicar muy bien. Argentina desde ayer es un país stand alone, en este caso independiente o como lo quieran llamar, un país que perdió la categoría. No me importa ya hablar de esto porque es pasado, sí me importa decirles el por qué. Y el por qué es claramente porque no tenemos libertad en el manejo del dinero. Cualquier empresa del mundo que quiere invertir en Argentina va a poder hacerlo, pero si se quiere llevar la plata, tiene limitantes para hacerlo. Entonces, este índice, que es una referencia para los fondos comunes de inversión del mundo, los fondos de retiro o las compañías de seguros, no pueden invertir en compañías que después, si tienen que vender porque tienen que pagar un siniestro o lo que fuera, no pueden girar el dinero. Habla de la calidad de transparencia institucional que tiene un país. Esto ya forma parte de los precios, porque Argentina era emergente, pero no tenía flujo a favor, al contrario, tenía flujo en contra, salvo Globant, que está en el ETF de Argentina afuera, algo chiquito de YPF, y algo de Mercado Libre llegado el caso, pero no tanto porque es más Inc., no había muchas inversiones, muy poquitas. Esas se van a ir. Pero el problema no es ese. El problema es cuándo van a volver. Esto es como que de la A pasaste a la C, volver a ascender son 2 torneos. Tenés que ganar la C, después tenés que ganar la B. Y eso va a llevar mucho tiempo. Esto nos aleja de la inversión de largo plazo, no de especuladores. O sea, esto es un cambio de calidad del inversor. Va a vender un PIMCO, un Templeton, no sé, una compañía de seguros global, y es probable que veamos de vuelta viajando en Argentina un Singer o un fondo buitre. Pasaba antes, no es que no pasaba. Simplemente esto lo pone en manifiesto. ¿Por qué? Y acá déjeme darle un poquito de valor en esto. A mí me tocó trabajar para algunas o compañías donde te decían, está bien, yo vendo, compro, y cuando vendo, yo les decía, te podés llevar la plata, porque podés hacer contado con liquidación. ¿Y qué es contado con liquidación? Comprás un bono con tus pesos, y ese mismo bono, como cotizan dólares en el exterior, lo vendes en dólares en el exterior, tenés que esperar 24 horas, 48 horas, depende del parque. Y la mayoría de las compañías no pueden hacer eso. Porque las que cotizan en bolsa, por ejemplo, en su estatuto, muchas no pueden comprar bonos, aunque sea una operación de contado con liquidación, o sea, es una liquidación, no estás operando, estás como comprando un boleto. En el fondo no pueden tener bonos por 24 horas, porque tienen prohibido invertir en países, sobre todo ahora que no están catalogados, ¿no? Ni siquiera emergentes. Entonces, eso ya venía pasando. El punto es, esto es un problema para la demanda futura. Después, Manuel, sé que tiene más datos, ahí él les va a contar más. Voy un poquito al mercado americano. El mercado americano hoy tocó el máximo histórico después de un gran número de Nike y de que bajó un poquito la percepción de inflación. Hoy el S&P y el Dow Jones tocaron el máximo histórico, el Nasdaq ya lo viene tocando hace tiempo. Donde está la flechita, acá arriba está ahora. Miren este gráfico. Siempre fui cíclico. Y la foto del mercado es la percepción de lo que creen que va a pasar de cara al futuro. Yo creo que los mercados ya se adelantaron, ya subieron, y ahora te adelantan un crecimiento económico que va a ser muy bueno para ustedes como empresas globales, porque viene la revancha de la economía real. La revancha de la economía real. Como pasó post pandemia en 1919, que terminó en la crisis del 29, pero vinieron los años locos, donde la economía real, el consumo, le ganó a la economía financiera. Repito, esta es la foto del mercado, que no es la de hoy, sino la expectativa que tiene de crecimiento futuro. Este es el divorcio que existe entre mi mundo, la economía financiera, y el mundo de ustedes, la economía real. Mi teoría, acá no represento a nadie, ni a la bolsa, ni al MEXA, ni a nadie, es opinión personal, es que este gap se va a cerrar. Porque mejora la economía real, ya lo está haciendo, no estoy diciendo nada nuevo, o porque los mercados aflojan. Pero no existe este divorcio. No puede ser que las empresas valgan sin que la economía real convalide.
Entonces, puede ser que el mercado se mantenga o suba poquito, pero ahora vendría una revancha de la economía real. La velocidad del cambio, juego siempre con esto, es más importante que el cambio. El ejemplo que siempre pongo es, lo que quiero contar ahora, perdón, es estos ciclos que antes llevaban 10 años, ahora se van a dar en un año, en mucho menos tiempo. ¿Por qué? Por la aceleración de los tiempos. Federer debutó en 1999, jugó su primer torneo profesional cobrando premios, jugó en Barcelona, cobró en pesetas. En el 99, amigos, Dani Núñez, vos ya existías y ya trabajabas y ya pagabas a FJP en aquel momento, no existía el euro, no existía Messenger, no existía BlackBerry o BBM. Federer en el 2021 sigue jugando. Ya no existe más, nació y murió BBM, nació y murió Messenger. Desde aquel entonces hay 50 países nuevos. 50 países nuevos. La velocidad del cambio es más importante que el cambio. 10 años atrás me tocó, perdón que sea autorreferencial, estoy haciendo una saga y escribiendo que sale en Infobae, de paso lo promociono, que se llama Cuando mis hijos tengan mi edad. Cuando mis hijos tengan mi edad. Y para eso me voy 20 años atrás. En el 2009 no existía WhatsApp. En el 2009 no había economía colaborativa. Spotify, Uber, Airbnb. No importan las leyes. Airbnb estaba prohibido en Estados Unidos, en Miami al menos, y fíjense lo que pasó ayer, la mayoría alquilado por Airbnb. Uber estaba prohibido en Argentina y lo seguimos usando. No existía blockchain como sistema de descentralización o DeFi. En el 2009 recién nace, junto ahí atrás, el Bitcoin. Puedo usar el celular para pagar y para comprar y vender gas, si quieren, no sé si el Mexa ya puedo hacerlo, pero con cualquier aplicación hoy puedo usarla desde el teléfono. Eso no lo podía hacer 10 años atrás. Eso hace de que los bancos no sean necesarios hoy, y por eso el valor del Deutsche Bank, del Citibank, etcétera, que si están abiertos o cerrados, la verdad, me da lo mismo, es transaccional y puedo sacar plata de una farmacia. Termino con esto. Yo creo que este es el mundo de ustedes y el error político de hoy, el grave error político en todos los países. Todos los países tienen serios problemas políticos. Chile, Colombia, no sé, puedo nombrar Argentina, obviamente, Brasil, Estados Unidos, las figuras de Trump no reconociendo la derrota, Brexit, chalecos amarillos, España, Israel no pudo armar gobierno, le está costando armar gobierno. Porque cuando nosotros, o al menos yo era chico, iba al colegio con este mapa político. Y este era un mapa político. Yo iba al colegio y el profesor me decía, bueno, flora, fauna, fronteras, capitales, tipo de democracia, representativa, no representativa, presidencialista, idioma, religión, qué exporta, qué importa. Ese eran todo bien delineado. Acá están los 50 países nuevos que decía. Hoy el mundo es este, muchachos. No existen más las fronteras. Si le agrego conectividad, vuelos, la pandemia fue una clara muestra de eso. Todos empezamos a tener las mismas cepas con un delay de 20 minutos. Si le agrego conectividad, energía, fibra óptica, nube, el mundo financiero es esto. No existen más fronteras. Repito, puede estar prohibido Uber, Airbnb, puede estar el Bitcoin considerado moneda. Olvídense, olvídense. El mundo está conectado en otra dimensión, no por frontera. Y ustedes como energía lo saben bien. El buque que quedó atravesado en el canal de Suez le costó más plata al mundo que el COVID. No me voy a meter en el mundo de ustedes, pero esto explicó el valor de las materias primas por un tiempo. No fueron los futuros. Esto es lo mismo que yo les diga a ustedes, que el futuro valió negativo cuando empezó la pandemia y que el petróleo no iba a ir más. Verso. Eso es lo que pasó y ustedes lo saben bien, el mundo se frenó de golpe. Como se frenó de golpe, almacenar petróleo, esto lo aprendí, Dani, al principio de nuestra incursión por acá, el almacenado es más caro, el costo de almacenamiento tiene un precio muy caro. No es como dejar los títulos depositados en caja de valores o en BIMA. ¿Y puedo vender negativo? Sí, si me sale más caro el almacenado que venderlo negativo. Pero los futuros siempre después valieron más. Fue puntual, un barbijo valía más que un barril de petróleo, pero ustedes saben bien que conseguir petróleo es más caro que conseguir un barbijo. Tomar decisiones por el corto plazo fue un grave error, global y aquí en Argentina.
Acá pasó lo mismo, subió la soja, el trigo, el maíz. Parte de la suba no se dio en los futuros. La soja valía 610 y el futuro valía 530. Porque te decía, la economía se abrió de golpe y no había stocks o costaba llevar los stocks. Además, teníamos los mares o la logística un poco más trabada. Para eso, ustedes, perdón que me voy a adelantar un poquito, usaban ustedes usan esto es de ustedes, es de la industria de ustedes, que es el índice Baltic. La cantidad de mercadería en serio que va por los ríos, no la que especulamos nosotros, la patria financiera, sino ustedes. Y no convalidaba la suba de acero 145%, madera 126%, petróleo 80%, soja 71%, maíz 69%. Y así tienen ustedes. Esto no es la suba de las materias primas. Esto es la devaluación del dólar por exceso de emisión. La tasa activa en el mundo es negativa, ya no la tasa pasiva. Si ustedes quieren vivir de renta ya no pueden, pero en este caso el mundo promedio me presta al 2,67 anual, hasta en Perú, el riesgo país, con esta elección conflictiva, con 3 presidentes presos, expresidentes presos, con uno suicidado, tienen el riesgo país de 150 puntos básicos y el sol peruano apenas se devaluó o casi no se devaluó. Eso es de lo que tener un banco central independiente o acuerdos de libre comercio, me explicaba el de la Bolsa de Perú, que es más importante que su régimen presidencialista. Pero lo que digo es, la percepción de inflación del mundo es del 3% anual para arriba y consigo plata al 2,67. Obvio que yo le tengo que decir a un cliente, endeudate, toma plata porque es negativa y cualquier activo te protege más. Y esto terminó explicando, entre otras cosas, para ponerlos en un cuadro, esta es la deuda de Grecia a 10 años, acá es donde tuvo que arreglar con el fondo y explotó, y acá la quita, hoy debe mucho más con respecto al PBI, deuda PBI, pero consigue plata casi a cero. Eso no es que Grecia está bien, eso es que no hay aplicación para el dinero. A mi gusto, amigos, hasta acá. Yo creo que empieza un proceso donde todos estamos mirando de reojo a la Reserva Federal cuando empieza a subir la tasa de interés. La suba de las materias primas termina equilibrando el aumento del stock. Ahora para muchos de ustedes tiene sentido vaca muerta. Entonces, la suba de esto pasó siempre en economía. Las materias primas bajan, no tiene incentivo producirlas. Después hay faltante, entonces sube el precio. Como sube el precio, tiene sentido producirlas. Y así vamos en un ciclo permanente. Ahora me parece que el avance de la tecnología hace que yo no necesite carne, no necesito una vaca para comer carne, no necesito tierra para comer un tomate, porque lo puedo hacer gracias a la tecnología. Ustedes la revolución energética la saben como nadie, con energía alternativa. Los costos tienden a disminuir por el avance tecnológico. Mi sensación, opinión personal, es que los mercados ya vivieron sus máximos, el dólar ya tocó su mínimo, y ahora viene un proceso de valorización del dólar, disminución del resto de los activos, entre ellos materias primas. Opinión personal, me vengo equivocando mucho, con lo cual tómenla entre pinzas, pero bueno, Dani me invitó y quiero decir algo. El segundo motivo que tengo para explicarles, esto es dato también, es simplemente dato. Bueno, esto es la soja, ¿no? Esto es lo real, esto es lo ridículo, que haya tocado 600, no lo de ahora, si tomo el promedio. Lo mismo con la cripto, o sea, hoy está en 31.000, volviendo a bajar. Esto fue la devaluación del dólar. ¿En qué tengo resguardo de valor si no quiero comprar materias primas o no puedo? Yo le daría valor a esto. Es la descentralización financiera, no es una moda. No sé si va a quedar el Bitcoin, pero sí, blockchain como sistema me parece fenomenal y a nosotros las bolsas nos están transformando a todas por ser contraparte central y el mercado no quiere más contraparte central. Pero a lo que voy es que todo este proceso fue la devaluación del dólar. ¿Por qué? Y este era el dato que quería pasarles. Un año calendario para atrás, 252 ruedas para atrás, desde junio del 2020, el mundo emitió un cuarto del dinero existente hasta la fecha. Desde que nació el dinero hasta la fecha había 100, ahora hay 125. Exceso de emisión monetaria para asistir a la gente. La ventaja que los americanos emitieron, y esa plata, el americano la quiere. Quiere el dólar, tienen demanda de dinero.
El argentino también emitió muchos pesos, pero nosotros no queremos el peso como reserva de valor. Según la Reserva Federal, en el anteúltimo informe, los americanos ahorraron el 34% del dinero que recibieron en mano sin intermediación bancaria, $1.200 por persona. El miedo los hizo ahorrar porque no sabían si iban a conseguir trabajo en su vida, porque no sabían cuánto iba a durar la pandemia. Ahora que ven que la economía está creciendo y el empleo está creciendo, no tienen tanto miedo y ese ahorro se transforma en consumo. ¿En qué ahorran los americanos? ¿En qué ahorran los americanos? La mayoría de ellos en activos financieros. Y saben que les fue espectacular porque los activos financieros duplicaron el valor. Si compraron Tesla, Netflix, Amazon, Apple, Bitcoin, Ethereum o lo que fuera. Con lo cual generó un efecto riqueza que potencia el consumo. Pero desde que tengo uso de razón y desde que estoy en los mercados, post efecto riqueza siempre viene efecto pobreza, que fue simplemente mi primer gráfico. Nunca hubo un boom sin una crisis siguiente, nunca hubo una crisis sin un boom subsiguiente, diría André Costolani. Cerrando mi presentación, quiero hablarles un poco de Argentina. Argentina fronterizo. Concéntrense en esta parte. Déjenme contarles algo que quizás ustedes no saben porque son mucho más jóvenes que yo. Argentina en los 90 recibía el 25% del flujo global. ¿Por qué? Porque no existía Europa del Este y no existía Asia formal como mercado. No existía como mercado, ¿no? Como economías de mercado. Recuerden que el muro de Berlín se cayó en 1989. La Bolsa de Buenos Aires, me tocó estar, Dani, vos también estabas, participó en el armado de los estatutos de muchas de las bolsas nuevas, por ejemplo, la de Singapur, la de Vietnam, en los años 93, 94 y 95. No tenían mercado. Por lo tanto, el 25% de los flujos venían a la región, Brasil, México y Argentina. Argentina fue el país que más ADR estuvo en el NICE en la década del 90. Todas las empresas que ustedes representan, la mayoría cotizaban los 90 en ADR. Uno de los pocos países. Recibíamos más flujo que Brasil. Hoy todo Latinoamérica recibe solo el 8,9% porque apareció China, todos estos países. Toda América Latina, Brasil y México esencialmente, Chile, Perú. Argentina recibió 0, tuvo fuga en los 3 últimos años. Un poco lo que les conté al principio. Esto no se va a reponer, pero puedo ver la parte media llena de este vaso, que es todo lo que hay en Argentina está pago, porque no hay flujo externo y no hay crédito. Burbujas hay cuando yo pido prestado para comprar. La subprime, si yo tengo un departamento, lo estoy pagando en cuotas y perdí el laburo y no puedo pagar la cuota, me remata el departamento y baja el valor del departamento. Ahí la burbuja del subprime. Si yo lo tengo pago, lo tengo pago. No necesito rematarlo, no necesito venderlo. Esa es la diferencia entre un mercado caro y burbuja. Yo en el mercado americano lo veo caro, no burbuja, porque no hay tanto crédito. Argentina no puede seguir adelante. Mi teoría es que termina con un plan económico nuevo en febrero. Expresión de deseo. Yo soy de los que se equivocó, lo vuelvo a repetir, yo me equivoqué bastante 2018, 2019 por confundir esperanza con expectativa. Esperanza es un sueño. Yo me equivoqué ahí. Expectativa es tener datos, confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Es probable que ahora cometa el mismo error, lo advierto, insisto, lo mismo, Dani me invitó, es culpa de él, a pesar de mis errores. Lo que digo es, yo tengo, no sé, si tengo una casa en Estados Unidos, vale $200.000 comprador, $210.000 vendedor. Sé que vale $200.000. ¿Y el euro cuánto vale? 1,18,9, 1,18,10. Listo, bárbaro, o 1,19. Ya sé el precio, vale eso. ¿Y el Bitcoin cuánto vale? 31.000 y pico, 32. Listo, ya lo tengo. Sé los precios. En Argentina no sé ningún precio. ¿Cuánto vale mi casa? La tengo en venta hace 2 años en $300.000. No vino nadie, nadie me llama. ¿Vale $300.000? No. ¿Vale 150.000? No, porque no la vendo yo a 150.000. ¿Y cuánto vale? No sé. ¿Y cuánto vale el dólar? No sé. Teóricamente el dólar oficial vale 100. ¿Me dejan importar? A veces sí, a veces no. El otro día voy a cambiar el neumático porque pinché una goma. No hay, me dijo el de la gomería. Le digo, no tengo, la necesito. No hay.
pero yo las veo ahí, tenés, no me mientas, están ahí expuestas, tenés la que yo necesito, pero no te la puedo vender, me dijo el de la gomería. ¿Por qué? Porque no sé si la voy a reponer, no me están dejando importar. Y imagínate que si yo te la vendo a $1.100, después no te la puedo reponer. No la puedo reponer, pierdo guita. Entonces le dije, tenés razón, compartamos la diferencia, te lo pago con $1.140. Bárbaro, tengo las gomas. Esa es la economía argentina hoy. ¿Resiste? No. Desabastecimiento en energía para mí vamos a tener, desabastecimiento en alimentos vamos a tener, en conectividad vamos a tener, porque sin inversión, señores, hay algo peor que la suba de precios, que es el desabastecimiento. ¿Y cuánto es la inflación en Argentina? No tengo la más pálida idea. Para mí menos del 35%. ¿Por qué? Porque el gobierno me regula las cosas que yo consumo, 80% servicio. Luz, gas, teléfono, colegio de los chicos, ART. Para la chica que trabaja en casa debe ser del 55% anual, porque ella consume todo en alimento. No regulado, porque no es que puede ir a un supermercado a comprar cantidad. Compra por unidad. Entonces, no sé cuánto vale el dólar, la inflación, no sé cuánto vale nada. En ese contexto no hay inversión, sin inversión no hay nada. Venezuela nacionalizó su petróleo en 1976, PDVSA, ustedes saben de eso. El 90% del PBI de Venezuela siempre fue estatal y si querías trabajar eras proveedor del Estado. En Argentina el 90% del PBI es privado. Sin privados no hay contribuyentes, sin contribuyentes no hay Estado. Señores, para mí esto va a cambiar y para bien. Te dejo a vos, Manuel, con todos estos datos de déficit fiscal, solo para adelante. Argentina, vamos a ir acá, perdón, el déficit fiscal, si le agrego el financiero de lo que emite y toda esa historia, va a tener un déficit fiscal del 5, 4, mucho menor que el año pasado, quizás un poco menos con respecto al PBI, pero no tiene cómo financiarlo. Va a emitir, termino y así no abuso con gráficos. Va a haber más pesos con menos producción. Segundo punto, año electoral. No puede bajar el gasto público, lo está licuando. ¿Cuánto gana un jubilado? ¿Cuánto es nuestro salario, chicos? Los que estamos acá. Se licuó. Punto, se licuó. Y el empleado público, mucho más licuado todavía. Y el jubilado, mucho más licuado. El gasto público se licuó. Entonces el déficit fiscal es menor, pero no queda otra que emitir. Aparte, Manu, prendete la cámara. Un segundo, si es que estás. Te escuché atentamente. Déjame preguntarte. Vamos a suponer que vos sos el gerente de un banco y yo soy el que está operando en la mesa. Y yo te digo, con los pesos, estoy comprando dólares que venden los exportadores, los estoy comprando yo, y los estoy comprando a 100 menos las retenciones, o 97 menos las retenciones. Y vos me decís, ¿y con qué plata la estás comprando? Estoy emitiendo. Pero eso me vas a generar un descalabro. No, porque la estoy sacando de mercado emitiendo LELIQ o letras del tesoro, o tesorería o LELIQ. ¿Y qué tasa estás pagando? El 38% anual. Está bien, estás tomando 38% anual para comprar dólares, ¿es verdad? Sí. Y el dólar, lo que vos estás comprando, ¿a qué valor lo estás apreciando? Al valor del 13% anual. ¿Qué me dirías si yo te digo, tengo un negocio, estoy tomando plata al 38 anual para colocarla al 13 anual? ¿Cómo termino, Manu? Mal, Claudio. Asintóticamente la tasa te va a comer. El pasivo crece más rápido que el activo. Gracias, Manu. En este caso. ¿Qué les quiero decir con esto? No cierra, muchachos. No cierra. Una devaluación, después tenemos otros problemas. Y termino con esto. Tenemos otros problemas. Argentina devalúa siempre. 82, 75 Rodríguez, 82 Lorenzo Sigolca apuesta al dólar pierde, 89, muchos de ustedes la vivieron. 2001, licúa el gasto y empezamos de nuevo, ¿no? Obviamente una mega devaluación corrige. Con una situación social cada vez más complicada, porque cada vez tengo más gente metida en la pobreza, con lo cual una presión social completamente distinta. Para mí no va a ser diferente esta vez. Y por eso digo que siempre se terminó con un plan económico nuevo. Rodrigazo, después vino un plan económico, tablita, lo que quieran, pero se fue el dólar al otro extremo.
82, después vino el Plan Austral en el 85, en el mismo gobierno, cambio de ministro de Economía, sale Grispun, entra Zurruil, cambio de ideología económica, con el mismo gobierno. Plan Austral, un austral valía más que $1. 90, el de Patillas, tuvo una hiperinflación, cambió de alianza económica, se fue un grupo Molinos y entra el grupo Cavallo. Plan de convertibilidad, el segundo dólar más barato de toda la historia. 2002, cambio de gabinete en el medio, La Baña, etcétera, 7 años de superávit fiscal, el dólar de 1 a 4 y después de 4, debajo de 4 o 7 años. Así cada proceso es igual. En ese proceso yo creo que este sistema no cierra porque no tenemos moneda, nadie quiere pesos, no hay demanda genuina de pesos. Y Argentina, para emitir estos pesos para comprar los dólares, emite el ELIC cada vez de más corto plazo o letras del Tesoro de más corto plazo que paga una tasa de interés del 40 anual. Tenemos 3.600.000.000, Manu, seguramente vos tenés los números más exactos, es 1.500.000 pesos de interés cada vez más cortos, con lo cual cada vez más rápido. En este esquema es difícil hablar de pasado. Hoy, para mí, las empresas de ustedes pasan a ser reserva de valor. ¿Por qué? Porque si esto termina en un plan nuevo, yo no quiero pesos, quiero bienes, pero yo no puedo ahorrar en nafta, o no puedo ahorrar en gas, o no puedo ahorrar en soja, yo no tengo silo bolsa. Pero puedo ahorrar en empresas que siempre fueron protectoras contra la inflación, independientemente de lo que le hagamos de baja de calificación. Último punto, deuda argentina. Argentina la acaba de tirar para adelante, reprogramó la deuda, mal, bien, ya está, no podemos modificar el pasado, no importa lo que yo piense, lo que piense otro, ya está. Argentina hasta el 2030 no tiene vencimientos. Y lo que paga es muy poco. Nos queda el fondo. El fondo tiene prestado... Upa, hay alguien que no está de acuerdo conmigo, está muy bien. Argentina, si yo voy a la página del fondo, está en la segunda página, lo pueden hacer, el fondo tiene prestado 120.000 millones de dólares, de los cuales 45.000 tiene la Argentina, segundo viene Egipto, con 17.000 palos, después viene Ucrania, después viene Pakistán, después viene Ecuador, después viene Grecia, Líbano, Nigeria, Jordania. Entonces Argentina dice, me tenés que ayudar porque tengo problemas, soy pobre. Entonces el fondo le muestra la lista y le dice, espera, sentate, te voy a contar algo. Yo soy el prestamista de última instancia. El fondo es el prestamista de última instancia. ¿Qué significa? Que soy el prestamista de última instancia. ¿Qué significa? Que me vienen a ver cuando están en la última instancia. Argentina no tenía más crédito, en la última instancia fue el fondo. ¿Vos te crees que yo no sé lidiar con países que están en la última instancia? Somos una entidad política. ¿Qué van a hacer? Lo van a patear para adelante como hizo con el Club de París. El mejor ejemplo lo dio para mí Juan Carlos de Pablo. Lo que Argentina va a hacer, lo que ya hizo con el Club de París y el fondo. ¿Vieron cuando recibís la tarjeta de crédito y te dice 37.820 pago total? Pero podés pagar el mínimo 1.624 y vos pagás el mínimo y sabés que después viene un quilombo. Argentina acaba de pagar el mínimo para no entrar en el Verás al Club de París y va a pagar el mínimo con el fondo para tirar el problema para él. Con lo cual Argentina no tiene un problema de deuda, por lo menos hasta el 2023, 2024, hasta el 2030 que amortice. El resto de común acuerdo lo van a tirar para adelante, capitalizando intereses y pagando el mínimo de la tarjeta. No resuelve el problema, lo tira para adelante. Por eso creo que en ese contexto, esto... A ver, termino con esta frase. Es probable que vivamos los 5 meses más complicados de los próximos 6 o 7 años. Manu, te cedo la posta. Perdón que interrumpo un segundo nada más porque merece que haga una aclaración. Mencionaste la posibilidad de que me haya equivocado en invitarte. Espero poder seguirme equivocando varias veces más y que aceptes. Gracias, Dani. Claudio. Adelante, Manuel. Bueno, ahí está, ¿me escuchan? Bueno, Daniel, muchísimas gracias, muchas gracias al MEXA por la invitación.
Así que bueno, voy a apoyar un poco lo que planteó Claudio con algunos datos, si puedo compartir la pantalla. Y perfecto, ahí viene. bárbaro, ahí están todos viendo la pantalla, esperen que arranqué mal. Ahí está, ahora sí. Y voy a ser un poco más pesimista que Claudio. Habitualmente tengo una visión más pesimista de las cosas que el gran Claudio, en el sentido de que yo creo que acaba a jugar mucho la política, pero eso lo voy a dejar para el final, porque me parece que sí, que a veces uno mezcla la expresión de deseo por vivir en Argentina en relación a lo que después termina ocurriendo. Así que bueno, voy a arrancar, eso lo voy a dejar para el final como una suerte de conclusión. Lo primero que quiero decir es que Argentina, como acaba de mencionar Claudio, pasó desde formar parte de los índices de mercado emergente de MSCI a estar en una calificación que es standalone, ¿sí? Que sería como una especie de mercado independiente, que ni siquiera, o sea, pegó un salto muy fuerte porque pasó de emergente, ni siquiera pasó por frontera, directamente lo mandaron con países como Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, y todos los medios en estas últimas horas estaban diciendo, nos metieron en el club con estos países, como suponiendo que nosotros estamos mejor que ellos. Yo tengo un par de datos para mostrar que Argentina ya viene muy mal y que no es una sorpresa que en los índices de MSCI Argentina ahora haya pasado a formar parte del club de los países standalone. De hecho, las calificaciones de riesgo de las tres principales calificadoras de deuda a nivel internacional, de la deuda soberana argentina, son estas, y en el cuadro pueden ver el resto de los países con los que nos metieron dentro de los índices para MSCI. Y fíjense que el peor calificado era Argentina, o es Argentina. Sí, de hecho, hay países que tienen grado de inversor dentro de los países que para MSCI forman parte de mercados independientes. Entonces, en este sentido no es una sorpresa. Argentina está peor calificada en términos de deuda soberana que los países con los cuales ahora formamos parte de los índices de MSCI. Y tampoco esto es una sorpresa, porque cualquiera que siga el mercado o mire el riesgo país, esto ya se refleja también en el riesgo país que tiene Argentina en comparación con otros países, como por ejemplo Ucrania y Panamá, que son países que forman parte en MSCI de standalone, ¿no? De la calificación de mercado independiente. Argentina tiene un riesgo país que no es más alto desde mi punto de vista, simplemente porque la estructura de los bonos que fueron emitidos por el gobierno para el canje de deuda tienen cupones tan bajitos, ¿sí? La tasa de cupón de esos instrumentos es tan bajita para pagar poca renta durante los primeros años. De hecho, el bono que más renta, más tasa de cupón va a tener ahora es el 2029, que tiene una tasa de cupón apenas del 1%, y eso hace que los bonos estén cotizando a paridades tan bajas que a veces el límite lo pone la paridad. Si los bonos argentinos tuviesen un cupón un poco más alto, probablemente estemos hablando de riesgo país de arriba de 2.000 puntos, 2.000 y pico de puntos. Porque si uno ve el rendimiento de estos bonos en 20%, es solamente por el hecho de que la tasa de cupón es baja. Ahora voy a mostrar un gráfico o un cuadro para que se entienda lo que quiero decir. Pero fíjense que en este caso, uno de los países que sorprende, recién Claudio lo mencionaba, es Perú. Perú tiene el último indicador del Envi Plus de Perú, es de 141, es decir, ese es el riesgo país de Perú de acuerdo al indicador de JP Morgan. Un bono peruano está rindiendo 2 puntos y medio porcentuales anuales, cuando los bonos argentinos rinden 20. Perú fue el país que, no el peor, pero fue el tercer o cuarto país con peor desempeño económico el año pasado, ¿sí? Cayó un 11% el PBI argentino cayó 10%. Perú es el país que peor desempeño en términos de muertos por millón de habitantes tiene por la pandemia. Perú es un país que ha tenido elecciones recientemente y nadie sabe muy bien hacia dónde va a ir la política de Perú. Y Perú tiene un riesgo país de 141 puntos básicos y Argentina de 1.551. Este año llegamos a tener un riesgo país de 1.647 puntos básicos en el mes de marzo. ¿Sí? Y el mínimo del año, cuando se hablaba de una mejora, porque también había una mejora en el precio de algunos activos en Argentina,
fue 1.466. Argentina ya está afuera del mundo de las inversiones. Lo de MSCI es una gota más dentro del océano. O sea, Argentina ya no está en la visión de inversores ni siquiera de corto plazo. O sea, ya estamos, como dijo Claudio, en una calidad de inversor muy, muy mala a escala global, donde solamente grandes especuladores podrán eventualmente mirar algunos activos argentinos para entrar y salir. Esta es la curva de bonos argentinos, una curva que si uno se pone a pensar que la deuda argentina fue reestructurada solamente hace meses, ¿sí? Porque no hace ni un año que Argentina reestructuró su deuda, el 4 de septiembre fue la fecha de emisión de estos títulos que estoy mostrando, y Argentina patea gran parte de los vencimientos, y ver una curva invertida y con bonos que rinden, ¿sí?, en promedio un 17,5% anual, es realmente una locura. Bueno, lo acabamos de ver en el riesgo país, en 1.500 puntos básicos, cuando las tasas a nivel internacional son tan bajas. Sí, Argentina no tiene hoy ninguna fuente de financiamiento externa, y yo estoy convencido que es por una decisión propia. En el mundo actual, Argentina podría tener recursos después de una reestructuración. Argentina podría haber tenido acceso a los mercados internacionales después de la reestructuración, pero hay una decisión que pasa por lo político, diría yo, de no acceder a esos mercados. Y pareciera que no importa, porque tener un riesgo país de 1.500, 1.600 puntos básicos hoy parece que no es algo relevante. Bueno, estos son los bonos argentinos, y lo que decía de la paridad, simplemente para graficarlo, estos son los bonos del canje, pero ley local. Los que ven abajo son ajustados por seres, o sea, son dos cuadros. Lo que les quería mostrar es lo siguiente: si ustedes ven, las paridades de los bonos argentinos son muy, muy bajas. Sí, de hecho, llegaron a estar más bajos que esto. Este año tuvimos paridades del 31% para algunos bonos, del 30%, y obviamente esto se debe a que las tasas de cupón de los bonos son muy bajas, ¿sí? Tasas de cupón que para los primeros años están en el 0,25 nominal anual, 0,5, 1% como mucho. Yo creo que esto es lo que hace que el rendimiento de los bonos no esté más arriba, y por eso no se habla de un riesgo país más alto. Esto es un tema técnico, pero con el correr del tiempo, ¿sí?, si no hay una mejora, vamos a hablar de riesgo país de 2.000, 2.500. A lo que voy es que ya no importa. Cualquier riesgo país que hoy esté arriba de los 1.000 puntos es imposible acceder a financiamiento. O sea, eso deja totalmente afuera del financiamiento al soberano. Y en este sentido, lo que planteaba Claudio recién, del financiamiento con emisión monetaria, no hay otra base, no hay otra fuente de financiamiento que no sea que el Banco Central asista al Tesoro emitiendo moneda. Y ahí tenemos un riesgo. ¿Por qué hago hincapié en el tema de los bonos SER? Que acá también tienen, fíjense que el rendimiento del bono SER de corto plazo está en negativo, pero ya cuando vamos a los plazos más largos de estos bonos, tenemos rendimientos que están entre el 8,5 y el 10,5. Acá no está incorporado el cuasipar o el discount, pero tenemos rendimientos que exceden el 10%. ¿Y por qué menciono la deuda ajustada por SER? Porque se ha emitido mucha deuda ajustada por inflación, y esa no es deuda que se pueda licuar. Yo comparto la visión de Claudio de que probablemente se termine licuando una gran cantidad de pasivos. Claramente que no es lo mismo licuar cuando uno viene de una tasa de inflación del 15, 20%, e intentar licuar cuando uno viene con tasas de inflación que dan el 50%, porque a partir de ahí la dinámica de la caída en la demanda de dinero puede llevar a tasas de inflación excesivamente altas. Pero hay un problema ahí con la deuda que ajusta por SER, porque esa deuda no se puede licuar, y dentro de lo que es la deuda de tenencia local, hay mucha deuda que ajusta por inflación, ¿sí? Entonces eso es un tema a tener en cuenta. Yo siempre digo que la deuda que ajusta por SER, por más que sea emitida en pesos, no es deuda libre de riesgo de crédito. Y hay mucha emisión en esta deuda. De hecho, una parte de la reestructuración de la deuda en dólares, ley local, fue a cambio de estos bonos, ¿sí?, como el TX26 y el TX28, que es deuda que ajusta por SER. Bueno, y en este sentido, lo que planteaba Claudio recién
claramente que es insostenible. Si nosotros nos ponemos a pensar que hoy el Banco Central tiene aproximadamente 2.900.000 millones de pasivos por base monetaria, pero que si uno le suma a eso las LELIQ y los pases pasivos del Banco Central, el stock de pases y las LELIQ, estamos arriba de la base monetaria, ¿sí? Estamos hablando de que aproximadamente solo de LELIQ el Banco Central tiene vencimientos de stock de capital de 2.500 millones de dólares semanales. Y sobre eso hay una tasa del 38% en pesos, ¿no? Están emitidos en pesos. Claramente que es insostenible. En algún momento el dólar tiene que empezar a correr a esa tasa. Ahora, el dólar oficial ha corrido arriba de esa tasa. Si uno se fija lo que pasó con el dólar mayorista en los últimos años, el dólar mayorista en julio del año 2019 estaba en 49 pesos, ¿sí? La suba del tipo de cambio fue en menos de 2 años del 120%, o sea, el tipo de cambio subió fuertemente, y estamos hablando del tipo de cambio mayorista, no del tipo de cambio contado con liquidación o el MEP que se negocia en el mercado financiero, en la bolsa. Desde este punto de vista, lo que ocurra de aquí en adelante es importante. ¿El problema cuál es? El problema es que ante la suba del tipo de cambio informal que está ocurriendo, no creo que haya otra que empezar a aumentar un poco las tasas de interés. Y ahí hay un problema que tiene que ver con lo que planteaba Claudio, que es el perro que se muerde la cola. Si subís la tasa de interés para evitar la dolarización de los portafolios, sumado a las restricciones que ya hay, porque como empresas no tienen acceso al mercado cambiario, corres el riesgo de que cada vez se necesite mayor inflación para poder licuar los pasivos, ¿sí? Y esto es un problema importante. Desde el punto de vista del mercado cambiario, acá tienen la evolución del dólar, el dólar cable y el dólar implícito en bolsa. Bueno, lo que estamos viendo ahora, si uno lo traslada al tipo de cambio real multilateral, que ahora voy a mostrar un gráfico, claramente no tiene sentido desde el punto de vista del tipo de cambio real multilateral. Lo que ocurre es lo siguiente, como bien planteaba Claudio, nosotros transamos en algo que no es una moneda, porque el peso dejó de ser moneda para nosotros, no cumple la función de ser reserva de valor. Recién Claudio contaba el ejemplo de los neumáticos, con lo cual ni siquiera es unidad de cuenta, porque simplemente lo estamos usando para llevar a cabo transacciones. La moneda tiene que cumplir 3 funciones, ser reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio. Para lo único que nos sirve es todavía para ser medio de intercambio. Desde ese punto de vista es lógico que al no tener la función de una moneda, lo que se busca es no tenerla. Básicamente se la tiene solo con motivos transaccionales. Si no hay un motivo transaccional, es decir, algo que puede ocurrir en el cortísimo plazo, se prefiere cualquier otra cosa a ese activo. En este sentido, lo que está ocurriendo hoy con el dólar informal o con los dólares a través del mercado es simplemente huir del peso. Que también hay cuestiones políticas e institucionales en eso, pero no tiene que ver con la balanza comercial, con cuestiones de tipo de cambio real, va más allá de eso. Yo creo que hay un factor político muy fuerte, un factor de cuestiones de seguridad jurídica, institucionales. La moneda es una institución dentro del Estado, porque 170 no tiene sentido, 175, 170, no tiene sentido desde lo económico. ¿Y a qué me baso con eso? Este es el promedio del tipo de cambio de convertibilidad. Este gráfico lo que muestra es si uno trajera el tipo de cambio de convertibilidad promedio en términos reales, ¿sí? Ajustado por la tasa de inflación, ¿sí? Y este tipo de cambio multilateral, ¿cuánto nos daría? Bueno, claramente Argentina estuvo con un tipo de cambio muy, muy competitivo en términos reales en toda la etapa post-convertibilidad, después de la salida de la convertibilidad. Después lo que tuvimos fue apreciación. Cada vez que el tipo de cambio está por abajo de la línea de puntos roja, ¿sí? Tuvimos problemas, porque eso fue apreciación del tipo de cambio. Hoy Argentina está bien desde el punto de vista del tipo de cambio real multilateral, ¿sí? El dólar a 100 pesos no es un dólar barato. El dólar a 170 traído a este mismo gráfico está por arriba del tipo de cambio del periodo 2003-2005.
digamos, está, si lo queremos traer a estos valores, estaríamos hablando de un tipo de cambio así como 2,50, 2,60, ¿sí? Comparado con el dólar 1 a 1 de la convertibilidad. Claramente lo que estamos viendo es un temor o una expectativa muy negativa hacia lo que puede venir hacia adelante. No tiene que ver con un factor económico puntual, no tiene que ver con una cuestión de la competitividad y las exportaciones, sino tiene que ver simplemente con el cambio de reglas. No se puede actuar con cambios de reglas constantes y sobre todo cuando a veces esas reglas no tienen demasiado sentido. Y hay un ejemplo muy claro que vivimos hace poco que fue la prohibición de la exportación de carne, ¿sí? Básicamente, no se puede invertir en un sector si uno después, cuando había hecho todo para poder exportar, después de un día para el otro puede venir una norma, un decreto que diga, bueno, no se puede exportar carne por X cantidad de tiempo. Yo creo que ese factor, y eso es lo que a mí me pone más pesimista quizá que Claudio, claramente ya no es una explicación económica esa, es simplemente una explicación de regla, de sentido común, es decir, bueno, si no hay cierto sentido común y ciertas normas donde yo sé en cómo son las reglas de este juego, bueno, entonces no invierto. Vamos a hablar brevemente, lo mío va a ser muy corto, de cómo está el mundo. El mundo fue muy golpeado por la pandemia el año pasado, pero se va a recuperar. El mundo este año va a crecer 6,4 de acuerdo, 6% de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario. Estados Unidos va a crecer 6,4, recuperando totalmente la caída de 2020. En relación a los mercados de Estados Unidos, lo que Claudio decía, la disociación con la economía, para mí tiene mucho que ver con la nominalidad por la gran emisión monetaria que hizo la Reserva Federal. Pero Estados Unidos venía creciendo fuertemente, muy fuertemente, ahora lo vamos a ver en comparación con otros países, y la economía americana, ¿sí?, ha crecido a una tasa promedio que está incluso levemente por encima de lo que fue la segunda mitad del siglo XX. Europa es otro cantar. Europa es un continente, sobre todo la zona euro, que ha venido muy golpeado y salvo por Alemania, ¿sí?, los países como Italia, España, Francia, les va a costar mucho más la recuperación. España cayó 11 puntos porcentuales el año pasado, el Producto Bruto Interno fue muy golpeado, y muchos de esos países, principalmente España e Italia, tienen un componente de turismo muy importante y la actividad turística, gastronómica fue muy golpeada. Entonces, no fue parejo lo que ocurrió el año pasado y tampoco va a ser pareja la recuperación. Si nosotros miramos lo que ocurrió con los commodities, una gran parte de la caída de los commodities tuvo que ver con la crisis y gran parte de la recuperación del precio de los commodities tiene que ver con la recuperación económica. Ahora bien, ¿por qué los metales fueron los que más subieron? ¿Sí? En términos promedio, ¿no? Tomando todo. Claramente que esto está vinculado con la emisión monetaria realizada por la Reserva Federal, la política laxa que está llevando la FED, como bien describía Claudio, y obviamente cuando uno mide eso en dólares, lo que tenemos es un incremento nominal de estos commodities. ¿Va a seguir esto? A diferencia de lo que cree Claudio, yo creo que a Estados Unidos todavía le queda, ¿sí?, a ver, una pequeña diferencia, pero yo creo que Estados Unidos todavía va a seguir porque para mí la política va a jugar muy fuerte en esto. A mí me parece que hace años que la Reserva Federal no es totalmente independiente de la política, como uno cree, y gran parte de la actuación de la Reserva Federal en los últimos años estuvo muy vinculado a decisiones políticas. ¿Sí? Políticas electorales, ¿no? No me refiero a política monetaria. En relación al crecimiento del Producto Bruto en los últimos años, bueno, tenemos, lo que hice es muy gráfico esto porque es lo siguiente, partiendo de 2011 es igual a 100, bueno, esto es Brasil, esto es Chile y esto es Estados Unidos, ¿sí? Fíjense, Argentina. Argentina llega al año 2019 peor que lo que estaba en 2011, ¿sí? En 2020 tiene una caída terrible, producto de la pandemia, como la tuvieron la mayoría de los países del mundo. Bueno, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, vamos a llegar al año 2023 y no vamos a haber recuperado todavía lo que teníamos en 2019. Quizá en 2024 si las cosas no se hacen tan mal. Ni que hablar para volver a 2011. Esto es Brasil. Bueno, Brasil va a recuperar
recién en el 2022 la caída que tuvo el año pasado. Pero si se compara punta a punta, contra 2011 está mejor que Argentina en términos relativos. ¿Sí? Si comparamos, esto obviamente basado en proyecciones del Fondo Monetario. Chile, ¿sí? Donde uno entiende los conflictos sociales y todo eso, pero realmente la economía de Chile ha crecido muy fuertemente. Chile va a recuperar, este mismo año, va a recuperar la caída que tuvo en el año 2020. Por eso no es un tema menor haber caído 4, haber caído 3 o haber caído 10 el Producto Bruto Interno. Y Estados Unidos, como les decía, ha sido realmente una economía que después de la crisis de 2008-2009 ha crecido muy, muy fuertemente, con una tasa promedio que superó la tasa promedio de la segunda mitad del siglo XX. Acá tuvo una caída importante en 2020, pero ya este mismo año Estados Unidos va a recuperar eso. Después nos preguntamos por qué estamos donde estamos. Si uno toma la última filita, vamos a tomar la de 2022 como proyección del fondo, porque habitualmente el fondo puede errarle bastante en las proyecciones a 2 o 3 años vista. Partiendo de 100, Estados Unidos es 128 y Argentina va a ser 95,10, Brasil va a ser 105 y Chile va a ser 121,90. ¿Sí? Esa pérdida relativa que estamos teniendo, esa pérdida enorme relativa que estamos teniendo, es después comparación de nivel de pobreza, de niveles educativos, etc. Ahora, todo esto, y esto es lo que más me preocupa, esto me preocupa mucho más que el tipo de cambio, mucho más que, está todo relacionado, ¿no? Pero mucho más que nos haya pasado MSCI a mercado independiente, directamente no estábamos teniendo, sino inversiones de afuera en términos de activos financieros, sino lo que es la economía real, ¿sí? Y la inversión en economía real. Esta es la tasa de inversión en porcentaje del Producto Bruto Interno de Argentina. Para salir de esta espiral de pobreza en el que estamos metidos, como mínimo desde el año 2011, digo desde el año 2011 porque se habla de que de 2011 Argentina no crece, en realidad viene de mucho antes, pero como mínimo necesitaríamos duplicar la tasa de inversión en términos del Producto Bruto Interno, y como mínimo digo duplicarla, porque habría que llevar la tasa de inversión en términos del Producto Bruto Interno a cerca del 30% del producto. Bueno, en 2020 fue 12, y ya venía siendo muy baja y empezó a caer fuertemente a partir de 2018. Si no logramos romper esta espiral de inversión en porcentaje del Producto Bruto Interno, va a ser muy difícil salir adelante. Y eso, y ahí es donde yo me pongo pesimista, porque en realidad esto implica que Argentina ni siquiera está haciendo inversiones de reposición de capital. Ya no solo incrementar el stock de capital, sino reponer el capital que se va depreciando. En este sentido, para cerrar, por la visión que tiene Claudio, decir, bueno, por este camino no se puede ir, comparto totalmente, ¿sí? Por este camino no podemos seguir, es un camino con el cual vamos a terminar chocando, estamos hablando de que no tenemos moneda, de que si hay déficit fiscal se va a seguir financiando con emisión monetaria, y uno dice, bueno, ¿y para qué el déficit fiscal? No, el déficit fiscal es para entregar subsidios a personas, pero pará, vos estás entregando subsidios, emitiendo moneda, quiere decir que entregas un subsidio, te da vuelta y tenés más inflación, con lo cual es el perro que se mueve de la cola constantemente. Bueno, seguir así no se puede. Y acá hay un tema político muy, muy relevante. Cuando hablo de político hablo también de la sociedad. Si es la sociedad la que de alguna manera va a decir, bueno, no podemos seguir por acá, no podemos ir por acá porque vamos a chocar o no. Y ahí es donde yo me pongo un poco pesimista, me parece que como sociedad también nos debemos hacer una autocrítica, porque cuando uno mira pandemia, independientemente de la pandemia que estamos viviendo y de lo que fue la caída del año pasado que ocurrió a escala global, Argentina viene con un deterioro muy importante en términos de tasa de inversión sobre el Producto Bruto, que se ve reflejado en el precio de los activos, se ve reflejado en las calificaciones de riesgo crediticio, se ve reflejado en el riesgo país, pero está todo vinculado a algo que va mucho más allá de esos numeritos, que es que tenemos más del 50% de la población bajo línea de pobreza y tenemos más del 70% de los menores de 18 años bajo línea de pobreza. Bueno, por eso, perdón, yo les dije que iba a ser bastante más pesimista que Claudio, así que bueno, muchas gracias por la invitación y quedo a disposición por cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Claudio, te invito a venir a pantalla.
Manuel, si dejas de compartir Sí, la ya estoy, presentación. ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Dani, hay alguien que, perdón, Dani, hay alguien que escriba, o lo mencionás vos. No, decilo, por favor. Porque alguien comentó que le interesaba entender el gráfico del tipo de cambio multilateral, cómo se determinó la línea punteada del tipo de cambio de la convertibilidad. Correcto. La línea punteada fue la línea punteada para determinar cuándo el tipo de cambio estaba atrasado o cuándo el tipo de cambio es un tipo de cambio real alto en términos de competitividad. Es un tanto arbitraria, fue definida por mí, en términos de cómo estaban la cuenta corriente de la Argentina. O sea, cuando la Argentina tenía una cuenta corriente superavitaria y podía acumular reservas, ¿sí? Los tipos de cambio que generaron cuentas corrientes superavitarias con acumulación de reservas es un tipo de cambio alto en términos reales. Si había un déficit de cuenta corriente o había un superávit de cuenta corriente muy escueto que no permitía acumular reservas, ¿sí? Determiné que era un tipo de cambio barato o bajo en términos reales, ¿sí? Pero es una decisión arbitraria en términos a cómo se desenvolvió la cuenta corriente y las reservas internacionales. Bien, gracias, Manuel. Nos han pedido, dado el título del webinar, si ustedes podían dar alguna opinión específicamente sobre el tema de las acciones energéticas, por lo menos en el panel argentino, donde tiene una presencia importante. Hay muchas empresas de nuestro rubro energético cotizando en bolsa. ¿Alguna opinión sobre presente y futuro? Tomo la posta y pido mil disculpas, contesto esta y yo me tengo que bajar. Pero tomo la posta de esta pregunta. ¿Ustedes me pueden decir cuál va a ser la política energética en el futuro de Argentina? ¿Me pueden decir cómo va a ser el tipo de cambio en Argentina? ¿Me pueden decir cómo van a...? Yo creo que es especulativo, claramente especulativo. Yo creo haberlo hecho al pasar, es refugio de valor porque creo que esto va a cambiar. El valor presente de las compañías no refleja ni el EBITDA ni nada de lo que cada uno tiene. Hay un caso que estamos todos mirando con atención, que es lo de Edenor. Ese cambio de manos, si se da o no se da, eso habla de la situación o la incertidumbre. Por lo tanto, no es que me lave las manos y entiendo que era la política. Nosotros atacamos un poquito del lado de la macro para decir, mientras que sea impredecible la inversión y mientras sea impredecible la política general de la Argentina, el resto es timba. Entonces, en el ambiente de timba te puedo decir, y yo algunas como, no sé, por tomar algunas, prefiero no dar nombres, compro, porque estoy especulando con que Argentina cambie el formato después de febrero del próximo año. Manuel supongo que es menos optimista que yo en el cambio de formato, supongo que es algo netamente especulativo. El punto es el siguiente. A mí lo que me importa para medir es el floating de una compañía, el volumen de una compañía que opera. El floating de las compañías energéticas en Argentina en general están entre el 20 y el 30% como mucho. Salvo si vos tomás como Energética Comercial del Plata porque es dueña de Compañía General de Combustible y ahí sí flota el 70-80%, el resto tiene. El ANSES el 30% que no va a vender y va a tener injerencia. Los dueños tienen más del 50% en la mayoría de los casos. Lo que queda flotando en el mercado es eso. Por lo tanto, tomar una decisión por un cuarto del volumen va a ser, si un tipo está desesperado por vender, ese día va a bajar 10. Si al otro día alguien quiere reponerla, va a subir un 10. Pero me parece que va a ser mediocre de acá hasta que se defina la política. No sé si contesté, Dani. Sí, entiendo que sí. Te agradezco y te libero porque sé de tu compromiso. Muchísimas gracias por haber participado y bueno, lo vamos a explotar un poquitito más a Manuel. Pero muchas gracias nuevamente, Claudio, por tu participación. Manuel, Dani, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué opinan? Bueno, ¿qué opinás en este caso sobre las obligaciones negociables argentinas? Bueno, ahí las obligaciones negociables es el riesgo de empresa, ¿no? Como instrumento es un instrumento que es básicamente el bono emitido por una compañía, deuda. Para un inversor que compra una obligación negociable, lo que tiene que evaluar, obviamente, es el negocio,
si está emitida en moneda doméstica, el riesgo de inflación, si es una obligación negociable emitida en dólar linked, bueno, tendrá que evaluar la capacidad de la empresa ante un salto en el tipo de cambio de pagarla para ver si tiene o no tiene riesgo de crédito. Como instrumento, me parece un instrumento bueno para un inversor. Tiene que tener en cuenta que no tiene liquidez, ¿sí? Tiene mucho menos liquidez una obligación negociable porque muchas veces son compradas por inversores institucionales y tienen menos mercado secundario por ahí que los títulos públicos. Para diversificar una cartera de inversiones a mí me parece bien. Lo que pasa es que vuelvo a un punto que acaba de hacer referencia Claudio. Por eso decía, la visión mía y la de Claudio es muy parecida. La única diferencia es que quizá yo no estoy tan seguro de que haya un cambio de rumbo y Claudio supone que cuando no quede otra va a haber un cambio de rumbo, que es una visión que ya le he hablado muchas veces con él. Yo creo que va a depender mucho de eso. Cualquier instrumento, cualquier activo hoy de la Argentina, con un cambio de rumbo hacia el sentido común, es un buen activo, ¿sí? Básicamente, un cambio de rumbo hacia el sentido común, cualquier empresa hoy que uno mira de Argentina está barata. Cualquier activo que uno mira a Argentina medido en dólares es barato. Ahora, bueno, ¿cómo sigue? Y no lo sé, porque va a depender mucho de hacia dónde vaya la política económica, la política energética, la política monetaria. Y cuando digo hacia dónde vaya me refiero al sentido común, básicamente. Si vamos hacia el sentido común, ¿sí? Hacia cuestiones, dejamos de discutir si la inflación, si la emisión monetaria te genera o no te genera inflación, y bueno, si seguimos discutiendo eso, bueno, listo, no vamos a ningún lado. Si vamos hacia el sentido común, hacia lo más sensato, me parece que cualquier activo en Argentina es una buena oportunidad. Miremos los bonos del Tesoro argentino, o sea, estamos hablando de que tienen rendimientos del 20% anual en dólares. Obviamente que podrían ser una enorme oportunidad para posicionar a una cartera de inversiones si vamos hacia el sentido común. Si no, y bueno, y si no, en lugar de 20 van a rendir 30. ¿Sí? Lamentablemente es así. Bien, gracias Manuel. Aquí tengo una pregunta que ingresó temprano y me la estaba salteando, les pido disculpas. Es una pregunta con definición, con plan. Nos pregunta, la solución es realizar una devaluación, ordenar la economía por los siguientes 5 años, es decir, superávit primario y fiscal, plan económico serio, fomentar las exportaciones y que el dólar siga la inflación futura sin fijarlo para el futuro. Sí, ojalá tuviera la receta, Dani. Mira, yo creo que Argentina ha perdido, lo vuelvo a repetir, insisto con lo mismo, hemos perdido un poco el sentido común. Acá hay muchos empresarios del otro lado y a mí me toca hablar con muchos empresarios, sobre todo pyme, ¿sí? Más que nada pequeño y microempresario, con el cual tengo mucho contacto. Y una de las cuestiones que más uno escucha es, tengo que completar este formulario, hay que presentar esto, ¿no? Tengo que hacer tal presentación, tengo que presentar esto para pagar esto, tengo que pagar tantos impuestos. No es solamente la cantidad de impuestos que pagan, sino la cantidad de compliance que tienen, la cantidad de burocracia. Entonces, yo creo que en la medida que el Estado cumpla su rol de facilitarle la vida al emprendedor, al empresario, al que invierte, a mí me parece que eso ya sería un paso enorme. Hoy me parece que estamos entrando en una dinámica de perder el sentido común. Me parece que eso es el primer paso, ¿sí? Por lo menos el que quiere invertir, facilitarle la vida, no complicársela. Si no, alguien quiere invertir en Argentina, ¿por qué no le facilitamos la vida al que quiere invertir en nuestro país? Eso es el primer punto. Después, desde el punto de vista macroeconómico, sí, claramente, hace falta la idea de que en algún momento hay que tener superávit fiscal, porque no se puede tener permanentemente déficit fiscal, hay que volver a abrir los mercados internacionales en algún momento, porque hace falta que entren inversores, hay que tener un sendero, aunque sea donde uno diga, bueno, el control de capitales no puede durar siempre, la economía con esto de tener un dólar para mercado único y libre de cambios, que de único y libre ya no tiene nada, tener otro dólar financiero, no funciona bien, es una economía que está encorsetada por todas partes y no funciona bien. Pero lo primero es cuestión de sentido común, facilitarle la vida al que emprende, al que invierte, al empresario, me parece que eso es lo más básico, ¿sí? Bien,
Manuel, hay una pregunta que es bastante específica sobre el rubro energético y en particular entiendo que están mencionando el gas, cosa que no es muy familiar en Mexa, donde preguntan a qué tipo de empresa, qué rubro o qué actor del mercado se lo ve como una mayor reserva de valor, los productores, los distribuidores o las transportistas. Bueno, dentro de lo que es el rubro gas, tenemos a Transportadora de Gas del Sur, Transportadora de Gas del Norte, me parece a mí como dos de las principales dentro de lo que es el rubro de transporte, Dani. Me parece que por ahí pasa, ¿no? Dos empresas bien vinculadas al rubro de gas, ¿no? A mí me parece que además son las dos relevantes, forman parte de lo que es el panel líder en términos de liquidez, de floating, como recién decía Claudio. Si alguien quiere apuntar ese rubro, me parece que son las dos empresas que deberían estar siguiendo principalmente. Y después, también vinculado, no tanto quizá en términos de transporte gas como estas dos, pero sí Pampa también está vinculada con el tema gas, con lo cual sería otra empresa a tener en cuenta y a consideración. Bien. Bueno, no hay más preguntas, así que lo único que resta, Manuel, es agradecerte por tu participación. Tu exposición ha sido, a mi gusto, muy clara, con lo cual fue un gusto tenerte. Una sola cuestión, Dani, porque sí, ahí, por favor. Ahí vi, porque recién lo leí, que dice, bueno, la presentación era más que nada vinculada a empresas del rubro y por ahí nos fuimos mucho por el tema macro. Y ahí hay un tema muy, muy relevante para mí, que es cualquier decisión de inversión que se tome, sobre todo en un rubro vinculado con los combustibles, con la energía, que encima es de muy, muy largo plazo, de mediano y largo plazo, requiere reglas de juego claras y cierta estabilidad en términos macro. Por eso quizá hicimos tanto hincapié en el tema macro y en el tema de la política económica, porque me parece a mí que para empezar a ver una revalorización de los activos argentinos, que hoy tuvieron una fuerte caída en los mercados internacionales, producto puntualmente de lo de MSCI, se necesita esta certidumbre hacia dónde se va. En ese sentido, en la medida que haya más certidumbre de cuál es el camino, a mí me parece que va a haber una gran oportunidad para las empresas energéticas y para los inversores en empresas energéticas dentro del mercado. En la medida que no lo haya, va a pasar lo mismo, digamos. En algún momento va a ser más castigado el sector financiero, pero en definitiva, sin una certidumbre macroeconómica, sobre todo en el sector energético, es muy difícil tomar decisiones de inversión, ¿sí? Sobre todo en un sector que requiere certidumbre de mediano y largo plazo. Manuel, te agregaría una pregunta. Estamos viviendo una transición energética, ¿sí? Es decir, hacia fuentes de energía más limpias. Fueron mencionadas en algún momento las energías renovables. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista del mercado de capitales? ¿Cómo afecta a las empresas que están relacionadas con las emisiones de carbono, como pueden ser los hidrocarburos, los combustibles fósiles, y el futuro de las empresas como las generadoras eólicas, bueno, las distintas, digamos, las solares, etcétera? Lo que se empieza a ver a escala global, Dani, es que hay una búsqueda de inversores y de fondos institucionales que apuntan a comprar instrumentos de empresas que cumplen con estándares de cuidado del medio ambiente, ahí los bonos verdes y toda esta cuestión, con lo cual a mí me parece que de alguna manera incluso aquellas empresas que estén vinculadas a los hidrocarburos deben comenzar a tener algunos proyectos que muestren mayor sustentabilidad ambiental, porque hay una demanda a escala global de esto, ¿sí? Va a empezar, Argentina todavía no lo ha explotado, pero es hay cualquier cantidad de dinero y de fondos a escala global buscando proyectos que estén vinculados con lo sustentable. De ahí la cuestión de los bonos verdes. Argentina tuvo algunos proyectos que fueron financiados, hay un proyecto del gobierno de Jujuy hace 2, 3, 4 años que fue emitido a escala internacional, en los mercados internacionales como un bono verde. En ese sentido me parece que
a ver, no es que la energía alternativa o la energía renovable va a reemplazar de un día para el otro a la energía vinculada con hidrocarburos, pero aquellas empresas que estén en el sector hidrocarburífero o que por su tipo de actividad estén vinculadas con combustibles que emiten gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, etcétera, van a tener que buscar algunos proyectos de sustentabilidad que compensen un poco. Me parece que a escala internacional esto se está viendo, Daniel. Hay una demanda muy fuerte de proyectos vinculados con economías sustentables. Sí, está claro, y además, bueno, todas las empresas que están relacionadas de una u otra forma con los hidrocarburos están tomando caminos también que los llevan hacia las energías renovables. Algunas hasta como Total, que ha decidido cambiar su nombre por Total Energies, para enfocar de alguna manera o presentarle al mercado su intención de ir hacia ese camino. Evidentemente, la transición energética está pegando fuerte y bueno, cada uno tomará el camino que le parezca más oportuno para llegar hasta allí. Tal cual, Daniel, así es. Hay una última pregunta que dice: antes de invertir hay que garantizar cuestiones jurídicas, me parece. Los activos están, pero no desarrollados. Así es, tal cual, comparto totalmente. En la medida, o sea, los activos están, las empresas argentinas son las mismas que en 2017. Teníamos un Merval en 1.700 puntos en dólares, o sea, $1.700. Son empresas que incluso en 2002 valían más de lo que valen hoy, con lo cual es así, los activos están. La oportunidad, por eso insisto con lo mismo, quizá pido disculpas si fue una charla demasiado macroeconómica. El tema es mostrar que el mundo fue golpeado, o sea, por lo menos mi intención fue mostrar que hubo un golpe fuerte por la pandemia, el mundo se va a recuperar, va a haber más consumo, el mundo ya se está recuperando a distintas velocidades, pero va en ese camino, en la medida que la vacunación avance. Resta la definición de políticas internas y sobre todo cuando alguien habla del Estado, no es solamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Poder Judicial. De esto de que no se puedan cambiar las reglas cada 2 días, sino que se respeten esas reglas, y a mí me parece que en ese sentido, por eso también mostré lo de la moneda, Dani, mostrar que hoy el tipo de cambio informal, el tipo de cambio MEP, el tipo de cambio financiero está en 170, ¿sí? Cuando claramente es un tipo de cambio real enormemente alto, no tiene que ver con un tema económico, sino con un factor de desconfianza que va más allá de una cuestión económica puntual, ¿sí? Porque hoy Argentina con un tipo de cambio de 120 le sobra, con 110 le recontrasobra para poder tener una cuenta corriente superavitaria. Excelente, Manuel. Bueno, no te entretengo más. Muchísimas gracias por tu presencia y obviamente muchísimas gracias a quienes siguieron el seminario, que han llegado hasta aquí, hasta el final. Van a tener la posibilidad de recibir por mail el link al video de la presentación, y les agradecemos realmente que hayan estado con nosotros y obviamente los esperamos en los próximos webinars. Ya van a recibir invitaciones a ellos. Muchas gracias a todos y que cuídense y buen fin de semana. Muchas gracias, muy amables.